Buenas tardes a todos, mi nombre es Laurenio Rodríguez López, estudiante de programa Sociología. Pertenezco en la Universidad UNAC, UDR Guainía y Niria. A continuación quiero hacer un debate, pero lastimosamente mi compañero de grupo no participa. Por tal motivo, voy a hacer un discurso sobre el papel del conflicto en las transformaciones sociales, basándose en los aportes teóricos de Karl Marx, Georg Simmel y Lewis Coser. Como introducción, pues analizaré tres enfoques distintos: el argumento de Marx sobre el conflicto de clases como fuerza impulsadora de cambio social; segundo, como la perspectiva de Simmel, el conflicto como forma de socialización y cohesión de los grupos; tercero, el planteamiento de Coser sobre las funciones positivas del conflicto para el equilibrio y fortalecimiento de la sociedad. Pues la dinámica será la siguiente. Como mi compañero no está presente en este trabajo, en este estudio, digamos, para hacer debate, entonces yo mismo presentaré mis argumentos. Luego habrá un espacio de discusión y refutación. En este caso yo mismo voy a manifestar. Seguidamente haré algunas preguntas para profundizar la temática del discurso. Finalmente realizaré una síntesis de puntos clave expresado. Bueno, presentación de argumentos de Karl Marx. Marx sostiene que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Esta lucha entre opresores y oprimidos es la fuerza que impulsa los grandes cambios sociales. Por ejemplo, la Revolución Francesa representó una ruptura entre la burguesía y la aristocracia feudal. En el contexto actual, esta teoría sigue vigente. La creciente desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población ha generado movimientos como el 15 movimiento en España, que cuestiona el sistema capitalista. Siguiente es la presentación de argumento Georg Simmel. Para Simmel, el conflicto no es solo un elemento destructivo, sino también un proceso de socialización. El conflicto obliga a los individuos y grupos a interactuar, negociar y redefinir normas. En contextos como el de las luchas sindicales o las protestas sociales, los enfrentamientos fortalecen la identidad colectiva y promueve la unidad interna del grupo, aún en medio de las tensiones. Siguiente es la presentación de argumento Lewis Coser. Coser retoma a Simmel y plantea que el conflicto tiene funciones positivas, permite ajustar tensiones, canalizar descontento y fortalecer instituciones al permitir su renovación. Por ejemplo, las protestas feministas han impulsado reformas legales e institucionales. Sin embargo, advierte que cuando el conflicto es radical, prolongado o sin canales de expresión legítimos, puede derivar en desintegración social, como en guerras civiles o estallidos violentos. Discusión y refutación. En este caso, pues los enfoques de Simmel y Coser tiende a mantener el statu quo, al ver el conflicto como algo funcional dentro del sistema, mientras que Marx busca una transformación estructural del mismo. Pero yo digo que no todo conflicto conduce a revolución. De hecho, muchos conflictos permiten mantener la cohesión social sin necesidad de una ruptura violenta. La transformación puede ser gradual y funcional. Sesión de preguntas, en este caso, del moderador, ¿sí? La primera pregunta dice, pues,
¿Cómo explicaría usted que a pesar de las crecientes desigualdades económicas global, no ha surgido aún una revolución como la que Marx anticipaba? Pues desde la perspectiva marxista, eh, la revolución proletaria aún no ha ocurrido por varias razones. Primero, por la falsa conciencia. Segundo, por fragmentación del proletariado. Tercero, por las reformas dentro del capitalismo. Y segundo, por la represión estatal y los movimientos que amenazan el sistema suelen ser neutralizados por la fuerza o la coactación. Ejemplo, a pesar de las protestas por desigualdad como las de Chile en 2019, no ha habido una revolución socialista, más bien cambios dentro del marco institucional. Segunda pregunta dice, ¿en qué situación un conflicto puede dejar de ser un proceso de socialización y pasar a ser disgregador o destructivo? Pues en este caso, para Simmel, el conflicto puede fortalecer la cohesión interna de los grupos, pero deja de ser constructivo cuando no existe canales de mediación o institucionalización, cuando el conflicto se prolonga sin resolución, cuando la escala de violencia rompe la estructura de relaciones sociales o simplemente cuando la desigualdad extrema de poder se rompe el equilibrio necesario para que el conflicto sea integrador. Por ejemplo, en los contextos de guerra civil o represión estatal, como países Nicaragua o Venezuela, el conflicto tiende a ser digregador. La tercera dice, ¿cuáles serían los límites del conflicto funcional o cómo evitar que un conflicto útil se convierta en una amenaza para la estabilidad institucional? Coser plantea que el conflicto puede ser funcional si está contenido dentro de normas y estructuras, en los sindicatos, en los parlamentos, en la justicia, etc. Si se reconoce la legitimidad del adversario o simplemente si se permite adaptaciones institucionales, cambios que respondan a demandas sociales. El conflicto deja de ser funcional cuando no hay respuesta institucional, cuando surgen actores antidemocráticos o extremistas, cuando se rompe la legitimidad de las instituciones. Como prevención es fomentar espacios de liberación, reforma institucional, apertura a la crítica social. Cierre y síntesis. A lo largo de este debate, o de este discurso más bien, he analizado cómo distinta perspectiva sociológica aborda el conflicto. Marx nos muestra el conflicto como una lucha de clases que empuja hacia el cambio revolucionario. Simmel propone que el conflicto es una forma de interacción que puede fortalecer los vínculos sociales. Coser articula ambas visiones al señalar que el conflicto puede ser funcional para el equilibrio del sistema siempre que no se desborde. En conjunto, he visto que el conflicto no es un fenómeno unívoco, puede ser destructivo o constructivo, dependiendo de su intensidad, duración y contexto. Le agradezco por su atención y los invito a los demás compañeros a seguir reflexionando sobre cómo las tensiones sociales modelan nuestras sociedades. Y muchas gracias.